Hay personas que llegan a la cama derrotadas no porque trabajaron demasiado, sino porque pensaron demasiado. Y eso es más peligroso, porque el cansancio físico se cura durmiendo, pero el cansancio del alma se acumula en silencio. Tú puedes cerrar los ojos y aún así seguir peleando por dentro. Puedes acostarte en una habitación oscura mientras tu mente sigue gritando. Y lo más triste es que muchos ya se acostumbraron a vivir así. Se acuestan con ansiedad, se despiertan con ansiedad. Viven sobreviviendo emocionalmente. Y un día me pregunté algo. ¿Por qué hay personas que tienen una cama cómoda, pero nunca descansan? ¿Por qué hay personas que tienen techo, comida, incluso dinero, y aún así viven atormentadas? La respuesta no estaba en el cuerpo, estaba en la mente. Hay gente que carga conversaciones que ocurrieron hace años, palabras que les dijeron cuando eran niños, fracasos que todavía les persiguen, errores que no se perdonan, y cada noche vuelven a abrir la misma herida. Escúchame bien esta noche. No fuiste creado para dormir con angustia. La angustia constante no es normal. La preocupación excesiva no es una medalla. Y pensar demasiado no significa ser más responsable. Hay personas que creen que sufrir en silencio los hace fuertes. A veces solo los está destruyendo lentamente. Recuerdo una vez que vi a un hombre sentado solo después de una conferencia. Todos se habían ido. Él seguía ahí, mirando al piso. Me acerqué y le pregunté, ¿está todo bien? Y me respondió algo que me golpeó fuerte. Hace años no descanso de verdad. No dijo. Hace años no duermo. Dijo. Hace años no descanso, porque dormir y descansar no son lo mismo. Hay personas que duermen 8 horas y amanecen cansadas. ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo estaba acostado, pero la mente siguió corriendo toda la noche. Ese hombre me contó que cada noche imaginaba lo peor, que si perdía el trabajo, que si enfermaba, que si sus hijos fracasaban. Vivía atrapado en tragedias que ni siquiera habían ocurrido. Y entonces entendí algo. Muchos seres humanos no viven en la realidad. Viven en el miedo de lo que podría pasar. Y el miedo roba energía. El miedo roba paz. El miedo roba años de vida. Hay personas jóvenes que ya parecen viejas emocionalmente. No por la edad, sino por la carga mental que llevan encima. Por eso debes tener cuidado con lo que alimentas antes de dormir. Porque tu mente sigue trabajando mientras tú duermes. Si te acuestas lleno de rabia, esa rabia crece. Si te acuestas lleno de miedo, el miedo se fortalece. Si te acuestas pensando que no vales nada, poco a poco empiezas a creerlo. Y aquí está el problema de esta generación. Muchos alimentan su ansiedad antes de dormir. Pasan horas viendo problemas ajenos, comparándose con vidas falsas, leyendo noticias negativas, recordando traiciones, imaginando derrotas, y luego preguntan por qué no tienen paz. La paz no entra en una mente llena de ruido. Por eso hay noches donde necesitas apagar más que el teléfono. Necesitas apagar la preocupación. Necesitas apagar la culpa. Necesitas apagar esa voz que te dice que nunca será suficiente. Porque hay pensamientos que no vienen para ayudarte, vienen para agotarte. Y escucha esto con atención. No todo pensamiento merece quedarse en tu mente. Hay personas que aceptan cualquier pensamiento negativo como si fuera verdad absoluta. No puedo, no voy a salir adelante, todo me sale mal, nadie me ama, nunca cambiaré. ¿Te das cuenta del daño? Se hablan a sí mismos con una crueldad que jamás usarían con alguien que aman. Y poco a poco se destruyó. ¿En desde adentro? Pero esta noche quiero que entiendas algo importante. Tu mente también necesita disciplina espiritual. Así como limpias tu cuerpo, también debes limpiar tus pensamientos. Así como cierras la puerta de tu casa por seguridad, también debes cerrar la puerta a ideas que te roban la paz. Porque no todo lo que piensas es verdad. A veces estás cansado y crees que eres débil. A veces estás herido y crees que no tienes valor. A veces estás pasando una tormenta y piensas que tu vida entera está destruida. Pero las emociones también mienten. Y hay algo poderoso que muchas personas olvidaron hacer antes de dormir. Hablar con Dios con sinceridad. No con palabras religiosas. No con discursos perfectos. Con honestidad. Dios, estoy cansado. Dios. Tengo miedo. Dios. Mi mente no descansa. Dios. Ya no quiero vivir preocupado todo el tiempo. Eso cambia algo dentro de ti.
Porque cuando entregas tus pensamientos a Dios, ocurre algo increíble. Tu corazón deja de sentir que tiene que controlarlo todo, y ahí comienza el verdadero descanso. No cuando desaparecen todos los problemas, no cuando todo sale perfecto. El verdadero descanso comienza cuando entiendes que no. Tienes que cargar solo con el peso de la vida. Por eso esta noche, antes de dormir, quiero pedirte algo. No te lleves toda la batalla a la almohada. No cierres los ojos lleno de miedo. No abraces la angustia como si fuera parte de tu identidad. Respira profundo. Ora, suelta, y recuerda esto. No fuiste creado para vivir atormentado. Fuiste creado para vivir con fe, con propósito y también con paz. Y quizás esta noche alguien está escuchando esto mientras siente una batalla por dentro. Una batalla silenciosa, de esas que nadie ve. Porque hay guerras que no hacen ruido, pero destruyen personas lentamente. Y el problema es que muchos creen que la solución es pensar más, analizar más, preocuparse más, controlarlo todo. Pero hay batallas que no se ganan pensando más fuerte, se ganan soltando. Eso cuesta entenderlo, porque desde pequeños nos enseñaron a resistir, a aguantar, a cargar. Pero casi nadie nos enseñó a entregar. Y quiero que escuches esto con atención. Soltar no es debilidad. Soltar también es sabiduría. Hay personas que viven abrazando un problema como si fuera parte de su identidad. Así soy yo. Siempre he sido ansioso. Siempre me preocupo por todo. Yo no puedo. O descansar. Y repiten tanto esas frases que terminan convirtiéndose en prisioneros de ellas. Pero una noche entendí algo observando a un anciano en Japón. Era un hombre sencillo. No tenía riquezas impresionantes. No tenía fama. Pero tenía una tranquilidad que era imposible ignorar. Mientras otros corrían desesperados, él caminaba en paz. Mientras otros gritaban por cualquier problema, él hablaba despacio. Y le pregunté cuál era su secreto. ¿Sabes qué respondió? Aprendí que hay cargas que destruyen al hombre cuando insiste en llevarlas solo. Nunca olvidé esa frase. Porque hay personas que quieren controlar cosas que jamás estuvieron en sus manos. Quieren controlar el futuro, las decisiones de otros, el tiempo, la opinión de la gente. Y terminan agotados emocionalmente porque pelean guerras imposibles. Escúchame, tú no naciste para controlar el universo. Naciste para confiar mientras haces tu parte. Pero la gente confunde responsabilidad con obsesión, y no es lo mismo. Responsabilidad es trabajar, esforzarte, luchar. Obsesión es pensar que todo depende únicamente de ti, y eso destruye la paz. Recuerdo a una mujer que me dijo llorando, no puedo dormir porque quiero resolver la vida de todos mis hijos. Imagínate eso, quería cargar el dolor de todos, quería controlar cada paso, quería evitarles cualquier caída. Pero nadie tiene hombros para soportar tanto peso. Y hay personas aquí haciendo exactamente lo mismo, cargando problemas familiares, emocionales, económicos, como si fueran dioses. Por eso viven cansados. Hay una frase que parece sencilla, pero cambia vidas. Hay cosas que solo Dios puede resolver. Cuando entiendes eso, descansas diferente. Porque soltar no significa dejar de luchar. Significa dejar de destruirte intentando controlar lo incontrolable. Hay personas que cada noche reviven conversaciones una y otra vez. Debí decir esto, debí actuar diferente. ¿Y si pasa algo malo mañana y si fracaso? Y mientras imaginan tragedias futuras, pierden la paz presente. El miedo tiene esa capacidad. Te roba un mañana que todavía ni siquiera existe. Y mira qué peligroso es esto. Muchos terminan adictos a la preocupación. Sí, adictos. Porque sienten que si no están preocupados, entonces no están haciendo nada importante. Creen que vivir tensos es señal de responsabilidad, pero no. La ansiedad constante no es disciplina espiritual. Itual. Hay una gran diferencia entre pensar y atormentarse. Y algunas personas ya no saben vivir sin tormento. Por eso cuando todo está en calma, buscan un nuevo problema, porque su mente se acostumbró al caos. Pero escucha esto. La paz también se aprende. Y uno de los actos más poderosos que un ser humano puede hacer antes de dormir es este. Decirle a Dios, ya hice mi parte. Lo demás lo dejo en tus manos. Eso requiere humildad. Porque el ego quiere controlar todo, pero la fe sabe descansar. Y quiero contarte algo que me impactó profundamente.
Había un pescador que salía todos los días al mar. Un hombre tranquilo. Sonreía incluso cuando no pescaba mucho. Y alguien le preguntó, ¿por qué nunca te desesperas? Él respondió algo impresionante. Yo preparo mis redes, pero no controlo el océano. Qué poderosa enseñanza. Haz tu parte. Prepara tus redes. Trabaja. Sé disciplinado. Esfuérzate. Pero entiende que hay cosas que están fuera de tu control. Porque cuando quieres controlar hasta las olas del mar, terminas hundiéndote. Y quizás hoy tú estás agotado porque llevas meses intentando controlar personas que no quieren cambiar. Situaciones que no puedes acelerar. Puertas Q. A. UE todavía no se abren. Y esa frustración te está robando la alegría. Por eso esta noche necesitas aprender algo que puede salvar tu alma. Hay batallas que se ganan soltando. Soltando el orgullo. Soltando el miedo. Soltando la obsesión de querer entenderlo todo. Soltando la necesidad de tener siempre el control. Porque mientras tus manos estén aferradas a la ansiedad, no podrás abrazar la paz. Y no estoy diciendo que ignores los problemas. Estoy diciendo que no permitas que los problemas te consuman. Hay gente que vive tan preocupada por mañana que nunca disfruta el hoy. Nunca abraza a sus hijos en paz. Nunca agradece. Nunca descansa. Siempre están en alerta. Y el alma humana no fue creada para vivir así. Por eso antes de dormir deberías hacer una oración sencilla. Dios, hay cosas que no entiendo. Hay puertas que no puedo abrir. Hay cargas que ya no quiero seguir llevando solo. Ayúdame a confiar. Y, aunque parezca pequeño, ese momento puede cambiar una vida. Porque cuando entregas el control absoluto, recuperas la paz interior. Y esa paz vale más que cualquier riqueza en este mundo. Y cuando una persona finalmente aprende a soltar, ocurre algo increíble dentro de él. Empieza a respirar diferente. Empieza a dormir diferente. Empieza a vivir diferente. Porque entregar tus pensamientos a Dios no cambia solamente tus circunstancias, cambia tu corazón. Y aquí está una de las cosas más difíciles para el ser humano: confiar de verdad. Muchos dicen, yo confío en Dios, pero siguen viviendo desesperados. Siguen cargando ansiedad. Siguen intentando resolver todo con sus propias fuerzas. Y entonces entendí algo muy fuerte. Hay una diferencia enorme entre hablar de fe y vivir con fe, porque la verdadera confianza se nota cuando ya no tienes el control absoluto y aún así mantienes paz en el corazón. Eso no es fácil, especialmente cuando la vida golpea fuerte, cuando llega una enfermedad inesperada, cuando alguien te traiciona, cuando pierdes dinero, cuando una puerta se cierra, cuando haces todo bien y aún así las cosas salen diferente a como esperabas. Ahí es donde muchas personas se rompen por dentro. Porque mientras todo está bien, cualquiera habla de confianza. Pero cuando llega la tormenta, aparece la verdad del corazón. Recuerdo una vez que conocí a una madre que estaba pasando uno de los momentos más difíciles de su vida. Su hijo ha hablado. Y ha tomado malas decisiones. Ella lloraba cada noche. Oraba. Sufría. Intentaba controlar cada paso de él. Y un día me dijo algo que nunca olvidaré. Ya no sé qué hacer. Y quizá esa es exactamente la frase que alguien necesita decir esta noche. Ya no sé qué hacer. Porque hay momentos donde el ser humano llega al límite de sus fuerzas. Y ese límite no siempre es malo. Porque a veces Dios permite que llegues al final de ti mismo para que entiendas que necesitas apoyarte en algo más grande. La mujer seguía hablando. Y mientras hablaba, pude notar algo. No solo estaba cansada por el problema de su hijo. Estaba cansada de querer controlarlo todo. Entonces le pregunté, ¿ya oraste? Me dijo. Sí, le pregunté otra vez. ¿Y ya entregaste? Se quedó callada. Porque muchas personas oran, pero no entregan. Hablan con Dios mientras siguen abrazando el miedo. Dicen confío, pero viven desesperados. Piden paz, pero alimentan ansiedad. Y quiero que escuches esto con atención. Entregar tus pensamientos a Dios no significa que los problemas desaparecen mágicamente. Significa que tu corazón deja de sentirse solo frente a ellos. Eso cambia todo. Porque cuando una persona siente que ya sola con la vida, se quiebra. Pero cuando entiende que Dios camina con ella, encuentra fuerzas nuevas. Y aquí está algo impresionante. La confianza verdadera no nace cuando entiendes todo. Nace cuando decides creer incluso sin entender. Eso es fe.
Hay personas que dicen, cuando ve el resultado, voy a confiar. Eso no es fe. Eso es comodidad. La fe empieza cuando todavía hay incertidumbre, pero eliges descansar igual. Y te voy a decir algo que puede incomodar a muchos. A veces el problema no es la situación que estás viviendo. A veces el problema es que tu mente no sabe descansar, porque hay gente bendecida, pero vive atormentada. Tiene oportunidades, tiene familia, tiene salud, pero nunca sienten paz porque siempre están esperando la próxima tragedia. Viven sobreviviendo emocionalmente, y eso es agotador. Por eso necesitas aprender a hablar diferente antes de dormir, porque tus palabras alimentan tu espíritu. Hay personas que cada noche se dicen a sí mismas, no puedo más, todo está mal, nunca. Voy a salir adelante, y poco a poco terminan creyendo lo que repiten. Pero imagina terminar tu noche diciendo, Dios, no entiendo todo, pero sigo confiando, estoy. Cansado, pero sé que no me has abandonado. Hoy hice mi parte. Lo demás lo dejo en tus manos, eso fortalece el alma. Porque confiar también es una decisión diaria. Y escucha esto. La confianza no elimina el dolor, pero evita que el dolor destruya tu corazón. Hay personas que han pasado tormentas terribles y aún así mantienen paz. ¿Sabes por qué? Porque aprendieron a entregar. Aprendieron que la vida no se puede vivir controlándolo todo. Aprendieron que hay momentos donde lo único que puedes hacer es orar, descansar y seguir adelante con fe. Recuerdo a un hombre que perdió casi todo económicamente. Muchos pensaron que se derrumbaría. Pero él seguía tranquilo. No porque no le doliera. Le dolía muchísimo. Pero había aprendido algo poderoso. Me dijo, si Dios me dio fuerzas antes, me las volverá a dar. Eso es confianza. No negar el problema. No fingir que todo está perfecto. Sino creer que incluso en medio de la oscuridad, no estás solo. Y quizás esta noche tú necesitas escuchar esto. No tienes que entender todo ahora. No tienes que resolver toda tu vida esta semana. No tienes que tener todas las respuestas. Solo necesitas aprender a confiar un día a la vez. Porque hay bendiciones que llegan cuando el corazón deja de vivir desesperado. Hay paz que aparece cuando finalmente dices, Dios, ya no quiero controlar lo que solo tú puedes manejar. Y en ese momento ocurre algo hermoso. Tu mente descansa, tu alma respira, y el miedo pierde poder sobre ti. Por eso antes de dormir, entrega tus pensamientos a Dios. No porque seas débil, sino porque ningún ser humano fue creado para cargar solo con el peso de la vida. Y cuando una persona aprende a confiar de verdad, empieza a descubrir algo que el mundo moderno ha olvidado. La paz no viene del control. La mayoría de las personas creen que tendrán tranquilidad cuando todo esté bajo control. Cuando tengan suficiente dinero. Cuando nadie los critique. Cuando su familia sea perfecta. Cuando desaparezcan todos los problemas. Pero eso nunca ocurre. Porque la vida siempre tendrá incertidumbre. Siempre habrá algo que no puedes controlar. Siempre existirá una llamada inesperada, un cambio repentino, una tormenta que no viste venir. Entonces, si tu paz depende de que todo salga exactamente como quieres, vivirás frustrado casi toda tu vida. Y aquí está el problema. Nos enseñaron a perseguir seguridad absoluta, un mundo donde nada es permanente. Por eso hay gente que tiene mucho dinero y aún así no duerme tranquila. Tienen casas enormes, carros lujosos, reconocimiento, pero viven llenos de miedo. Miedo a perderlo, miedo a fracasar, miedo a quedarse solos. Porque la tranquilidad verdadera no se compra. Recuerdo una vez que viajé a una zona muy humilde, casas pequeñas, calles sencillas, personas trabajando duro todos los días. Y aún así vi algo que me impactó profundamente. La gente sonreía más. Los niños jugaban felices con casi nada. Las familias se sentaban juntas a conversar. La gente dormía tranquila. Y me hice una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que personas con menos cosas tengan más paz que muchos que lo tienen todo? Porque la paz no nace de lo material, nace de lo espiritual. Hay personas que tienen cuentas bancarias llenas, pero el corazón vacío. Y hay personas que tienen pocas cosas, pero una tranquilidad que vale más que cualquier riqueza. Escucha esto con atención. La ansiedad no siempre viene de la falta de dinero. A veces viene de la falta de propósito, de la falta de fe.
de la obsesión por controlar una vida que nunca estuvo diseñada para controlarse completa. Mente. Y quizás hoy alguien necesita escuchar esto. Tu problema no es solamente lo que estás viviendo, tu problema es que llevas demasiado tiempo intentando sostener el mundo sobre tus hombros. Y nadie fue creado para eso. Hay personas que viven tensas todo el tiempo, incluso cuando todo está bien, siguen preocupadas, no saben descansar, no saben detenerse, no saben confiar. Porque confundieron paz con ausencia de problemas. Pero la verdadera paz no es vivir sin tormentas. La verdadera paz es mantener calma aún cuando hay tormenta. Eso cambia todo, porque entonces ya no dependes de las circunstancias para tener tranquilidad. Tu paz nace desde adentro, y eso es poderoso. Recuerdo que una vez un hombre me dijo, cuando logre todo lo que quiero, voy a descansar. Y yo pensé, qué peligroso, porque hay personas que posponen la paz toda su vida. Cuando gane más dinero, cuando mis hijos crezcan, cuando encuentre pareja, cuando resuelva este problema, y pasan los años, y nunca descansan. Siempre hay algo más. Por eso debes entender esto antes de que sea demasiado tarde. Si no aprendes a vivir con paz hoy, tampoco tendrás paz cuando tengas más. Porque la tranquilidad no depende de cuánto tienes, depende de cuánto confías. Y quiero decirte algo fuerte esta noche. La necesidad enfermiza de control muchas veces es miedo disfrazado. Sí. Queremos controlar todo porque tenemos miedo de sufrir, miedo de perder, miedo de equivocarnos, miedo de sentir dolor otra vez. Entonces intentamos tener el control absoluto de las personas, del futuro, de las circunstancias. Pero eso solo produce agotamiento emocional. Mira a cuántas personas les cuesta dormir porque su mente nunca se apaga, siempre pensando, siempre anticipando problemas, siempre imaginando escenarios negativos. Y el cuerpo puede soportar mucho cansancio, pero el alma no soporta vivir en guerra permanente. Por eso hay gente que se enferma emocionalmente, aunque por fuera parece fuerte. Porque la paz interior no se reemplaza con éxito externo. Puedes impresionar a todo el mundo y aún así sentirte vacío por dentro. Y aquí aparece algo muy importante. La fe no elimina la responsabilidad, pero sí elimina la desesperación. Tú sigues trabajando, sigues luchando, sigues haciendo tu parte, pero ya no vives esclavo del miedo. Eso es libertad. Hay personas que tienen mucho, pero viven como esclavo. Avos de la ansiedad. Y hay personas con menos recursos, pero con una libertad emocional impresionante. Porque aprendieron algo que transforma la vida. Descansar en Dios también es una forma de sabiduría. Recuerdo una noche donde yo mismo estaba preocupado por muchas cosas, proyectos, responsabilidades, decisiones importantes. Y mientras pensaba demasiado, sentí algo muy fuerte dentro de mí. ¿Por qué actúas como si todo dependiera únicamente de ti? Esa pregunta me confrontó. Porque muchas veces vivimos como si fuéramos indispensables para el universo. Como si el mundo fuera a derrumbarse si dejamos de preocuparnos unas horas. Y no es así. Hay cosas que seguirán su proceso aunque tú no pases la noche entera angustiado. Por eso antes de dormir necesitas aprender a decir, hice lo que podía hacer por hoy. Ahora voy a descansar. Eso no es mediocridad. Eso es salud emocional. Y escucha esto. Dormir en paz también es un acto de fe. Es decir, no tengo todas las respuestas, pero sé que Dios sigue trabajando aunque yo cierre los ojos. Qué poderoso es eso. Porque mientras tú descansas, Dios sigue moviendo cosas que tú ni siquiera puedes ver. Y quizás mañana descubrirás que muchas de las cosas que te quitaron el sueño nunca sucedieron. Por eso no desperdicies tu vida viviendo en temor constante. Respira, ora, confía. Y entiende algo que puede cambiar tu corazón para siempre. La verdadera paz no llega cuando controlas todo. Llega cuando finalmente entiendes que no necesitas controlarlo todo para estar bien. Y aquí es donde muchas personas fallan sin darse cuenta. Confunden la paz con la ausencia de problemas. Creen que van a estar tranquilos cuando todo esté resuelto, cuando no haya deudas, cuando no haya conflictos, cuando la vida sea perfecta. Pero escúchame bien, esa vida no existe. Y si esperas vivir sin problemas para estar en paz, entonces nunca vas a descansar, porque la vida siempre va a traer algo nuevo que resolver. Siempre habrá una preocupación,
una decisión difícil, una incertidumbre inesperada. El problema no es la vida. El problema es cómo reaccionas internamente a la vida. Hay personas que viven en calma en medio del caos. Y hay personas que viven en caos en medio de la calma. ¿Sabes por qué? Porque la paz no está afuera, está dentro. Y eso cambia todo. Recuerdo una historia que me marcó profundamente. Un hombre muy humilde, de que trabajaba todos los días en lo mismo con recursos limitados, sin grandes lujos. Pero había algo diferente en él. Mientras otros se quejaban del país, de la economía, del gobierno, de la vida, él seguía trabajando en silencio, con una serenidad que desconcertaba a muchos. Un día alguien le preguntó, ¿cómo puedes estar tan tranquilo con tantos problemas? Y él respondió algo que nunca olvidé, porque yo ya decidí que los problemas no van a vivir dentro de mí. Esa frase es poderosa. Porque muchas personas no solo tienen problemas, dejan que los problemas se muden a su interior. Los llevan a la cama, los llevan a la mesa, los llevan a sus relaciones, los llevan incluso a sus sueños, y así no hay descanso posible. Escúchame bien. Tú no puedes evitar que existan problemas, pero sí puedes decidir si los problemas viven dentro de ti o no, y ahí está la clave de la paz. Hay personas que reaccionan a todo. Una mala noticia y se destruyen emocionalmente. Un comentario negativo y pierden la paz. Un error pequeño y se hunden mentalmente. Viven como si cada situación externa tuviera el poder de definir su estabilidad interna. Pero eso no es madurez emocional. Eso es vivir incontrol interior. Y quiero decirte algo que puede liberarte. No todo lo que pasa afuera merece una guerra dentro de ti. No todo comentario necesita una respuesta emocional. No todo problema necesita desesperación. No todo error necesita autodestrucción. Pero muchas personas hacen exactamente eso. Convierten cada situación en una tormenta interna. Y luego se preguntan por qué están agotados. Porque la mente nunca descansa cuando vive reaccionando a todo. Hay una gran diferencia entre vivir alerta y vivir en ansiedad. Vivir alerta es sabiduría. Vivir en ansiedad es esclavitud. Y hoy hay demasiadas personas esclavas de sus pensamientos. Pero escucha esto con atención. Tus pensamientos no siempre dicen la verdad. A veces exageran. A veces distorsionan. A veces crean escenarios que nunca van a pasar. Pero si tú les crees todo, entonces ellos te dominan. Por eso necesitas aprender algo fundamental. No todo pensamiento merece autoridad en tu vida. Hay pensamientos que deben ser observados, no obedecidos. Y aquí es donde entra algo poderoso. La decisión de confiar. Confiar no significa ignorar la realidad. Confiar significa no permitir que la realidad destruya tu interior. Recuerdo a una persona que lo tenía todo bajo control externamente. Trabajo estable, familia, responsabilidades cumplidas, pero por dentro estaba rota. Vivía con una ansiedad constante. No podía dormir bien. Siempre pensaba en el peor escenario. Y un día me dijo, no entiendo por qué no tengo paz si no me falta nada. Y esa frase revela algo profundo. La paz no depende de lo que tienes, sino de cómo interpretas lo que tienes. Hay personas que tienen mucho y viven en miedo, y hay personas que tienen poco y viven en gratitud. Porque la paz no es una consecuencia de la abundancia material. La paz es una decisión espiritual, y eso nadie te lo puede dar desde afuera. Puedes cambiar de ciudad, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de entorno, pero si no cambias tu interior, el problema te seguirá a donde vayas. Por eso hay personas que dicen, me fui lejos para empezar de nuevo, pero se llevaron su ansiedad en la maleta. Y el problema no era el lugar, el problema era la mente. Escúchame bien, la paz no se encuentra, se cultiva. Se cultiva en lo que piensas, se cultiva en lo que permites, se cultiva en lo que decides soltar. Y especialmente se cultiva en lo que decidiera. Es creer. Porque lo que crees define cómo vives. Si crees que todo depende del caos, vivirás en caos. Si crees que todo depende del miedo, vivirás con miedo. Pero si crees que hay un propósito más grande, incluso en medio de lo que no entiendes, entonces empiezas a respirar diferente. Y ahí comienza la libertad. Hay algo muy importante que debes entender esta noche. No puedes controlar todo lo que te pasa, pero sí puedes controlar cómo te hablas a ti mismo cuando te pasa algo.
Y esa voz interna puede ser tu peor enemigo o tu mayor fuente de paz. Por eso, antes de dormir, necesitas aprender a cambiar el diálogo interno. En lugar de decir, todo está mal, puedes decir, estoy aprendiendo en medio de esto. En lugar de decir, no voy a poder, puedes decir, voy a seguir un día a la vez. En lugar de decir, estoy solo, puedes decir, no estoy solo en esto. Eso no cambia la situación de inmediato, pero cambia tu interior. Y cuando cambia tu interior, cambia tu manera de enfrentar la vida. Por eso la paz no es pasividad. La paz es fortaleza interior. Es la capacidad de seguir adelante sin perder la estabilidad emocional. Es vivir sin que cada problema te destruya. Esa P. Render a decir, esto duele, pero no me va a destruir. Y esa es la clave. Porque la vida siempre tendrá momentos difíciles. Pero tú no tienes que vivir destruido por ellos. Puedes pasar por la tormenta sin convertirte en tormenta. Y aquí llegamos a algo que muchas personas no quieren aceptar, pero es la verdad más liberadora que pueden escuchar antes de dormir. No necesitas tener todo resuelto para descansar. Porque hay gente que vive con la idea de que solo podrá estar en paz cuando todo encaje perfectamente. Cuando el dinero alcance, cuando la familia no tenga problemas, cuando el trabajo esté asegurado, cuando la vida deje de sorprenderlos. Pero esa es una trampa mental, una trampa que te roba años enteros de descanso. Y te lo digo con claridad, si tu paz depende de que todo esté perfecto, nunca vas a descansar, nunca, porque la vida no funciona así. La vida siempre va a tener algo pendiente, siempre habrá algo incompleto, siempre habrá algo que mejorar, algo que corregir, algo que resolver. Y si vives esperando el momento perfecto, vas a pasar toda tu vida esperando. Recuerdo una conversación con una persona que me dijo, cuando termine este problema, por fin voy a estar tranquilo. Y le pregunté algo muy simple, ¿y qué vas a hacer cuando aparezca el siguiente problema? Se quedó en silencio, porque no lo había pensado. Y ese es el punto. La gente cree que la paz es una meta final, pero la paz no es un destino, es una forma de caminar. Hay personas que caminan en paz en medio de problemas. Y hay personas que caminan en ansiedad incluso cuando todo está bien. Entonces no es la situación, eres tú frente a la situación. Y aquí es donde muchos se pierden, porque creen que la vida les debe condiciones ideales para poder estar bien. Pero la vida no te debe nada. Y aún así, puedes estar bien. No porque todo sea fácil, sino porque aprendiste a confiar en medio de lo difícil. Escúchame bien, dormir en paz no es ignorar los problemas. Es decidir que los problemas no van a robarte el presente, porque el presente es lo único real que tienes. El pasado ya no se puede cambiar. El futuro aún no existe, pero el presente, ese sí lo estás viviendo ahora. Y muchas personas no viven su presente. Viven atrapadas en lo que pasó o en lo que podría pasar, y así nunca descansan. Hay gente que se acuesta físicamente, pero su mente sigue trabaja. 9 horas extras. Repasan errores. Imaginan escenarios. Crean discusiones en su cabeza. Anticipan problemas que todavía no existen. Y luego se preguntan por qué están agotados. Pero el cansancio no siempre viene del cuerpo. Muchas veces viene de la mente sin descanso. Por eso esta enseñanza es tan importante. No puedes resolver el futuro en la cama del presente. No es el momento. La cama no es sala de problemas. La cama no es oficina mental. La cama no es tribunal de decisiones. La cama es descanso. Pero hay personas que la convierten en una guerra mental. Y así no hay paz posible. Hay algo que he aprendido observando a muchas personas. Los que viven con más paz no son los que tienen menos problemas, son los que saben cuándo detener la mente. Saben decir, hasta aquí llegó hoy, saben poner un límite interno. Y eso es disciplina emocional, porque no todo se resuelve pensando más. A veces se resuelve dejando de pensar tanto. Y eso es difícil para algunos, porque sienten que si no están pensando en el problema, están siendo irresponsables. Pero no, preocuparse no es lo mismo que ser responsable. La responsabilidad actúa. La preocupación consume. Y muchas personas, están consumidas por su propia mente. Escúchame esto con atención. Dios no te pide que vivas en ansiedad para demostrar que te importa tu vida.
No necesitas sufrir mentalmente para probar que eres serio. Puedes ser responsable y aún así tener paz. Puedes trabajar duro y aún así descansar por dentro. Puedes tener problemas y aún así dormir tranquilo. Porque la paz no depende de la ausencia de lucha, sino de la presencia de confianza. Y esta noche quiero que entiendas algo profundamente liberador. No todo lo que está pendiente en tu vida tiene que resolverse hoy. No tienes que cargarlo todo ahora. No tienes que resolverlo todo antes de dormir. No tienes que tener claridad total sobre tu futuro esta noche. Solo necesitas hacer algo más sabio. Soltar. Soltar el control mental. Soltar la presión interna. Soltar la necesidad de resolverlo todo ahora mismo. Y decir, hoy hice lo que pude. Mañana será otro día. Eso no es rendirse. Eso es madurez. Porque hay una gran diferencia entre rendirse y descansar. Rendirse es abandonar la vida. Descansar es confiar mientras sigues caminando. Y tú necesitas descanso. Tu mente lo necesita. Tu corazón lo necesita. Tu alma lo necesitas. Taita. Porque nadie puede vivir en tensión permanente sin romperse por dentro. Y si no aprendes a descansar internamente, incluso tus logros se van a sentir pesados. Por eso hay personas que alcanzan cosas grandes, pero no las disfrutan, porque nunca aprendieron a descansar. Y esta es la lección final de esta verdad. La paz no es algo que llega cuando todo se arregla, es algo que decides practicar incluso cuando no todo está arreglado. Y cuando aprendes eso, tu vida cambia. Ya no duermes con miedo, duermes con confianza. Ya no te acuestas pensando en todo lo que falta. Te acuestas agradeciendo lo que ya tienes. Y poco a poco entiendes algo poderoso. La vida no necesita ser perfecta para que tú estés en paz. Solo necesitas aprender a confiar y descansar.